La adopción de inteligencia artificial puede variar mucho dependiendo del tamaño de la empresa, su industria, su geografía, entre otras cosas. Esto es precisamente lo que estudió Entel Digital en un análisis reciente. En este estudio vieron distintos factores que explican esta diferencia y cómo ir cerrándola. Hoy día hablaremos con Antonio Moreno, quien es gerente de soluciones digitales en Entel Digital, respecto a cómo tomar acción para poder ir precisamente cerrando esa brecha de adopción en las distintas empresas. Quédate en este episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal donde aprenderás en simple cómo llevar la IA a tu organización. Bueno, Antonio, muchas gracias por haberte unido a nosotros en este capítulo. Ustedes publicaron un estudio hace poco en términos de cómo está pasando la adopción de inteligencia artificial en Chile. ¿Nos puedes contar un poco más de cómo se desarrolló, qué tipo de cosas investigó y básicamente vayamos después moviendo durante la conversación hacia saber qué conclusiones podemos sacar de eso? Sí. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Sí, efectivamente lanzamos el estudio con la intención de entender un poco cuál era el nivel de madurez de las organizaciones en adopción de inteligencia artificial, de diferentes tamaños, de diferentes industrias y con diferentes tipos de interlocutores, para saber de alguna forma cómo las organizaciones estaban incorporando el uso de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Perfecto. Y así de alguna forma poder entender cuál era el status quo o el estado del arte de Chile en este concreto, porque el estudio está centrado en Chile respecto del uso de inteligencia artificial. Para la gente que quizás nunca ha escuchado de Entel, porque hay mucha gente que obviamente en Chile y en Perú se conoce, pero para la gente que no es de estos países, ¿cómo explicarías lo que es Entel y en particular Entel Digital? Entel es una empresa que siempre se ha distinguido en el mercado por ser bien innovadores. Era una empresa que ha sido capaz de traer tecnología de punta al mercado chileno y peruano. Y dentro de esa capacidad de innovar o reinventarse, creó una unidad digital, que es Entel Digital, que básicamente lo que hacemos es desarrollar negocios en las adyacencias, digamos, de las telecomunicaciones. Es decir, ir más allá de lo que es el core, como parte de nuestra estrategia de crecimiento, muy centrado actualmente en el segmento B2B, en el segmento de empresas y corporaciones y sector público. Bueno, para la gente que ha escuchado este podcast antes, quizás les suena que alguna vez vino otra persona de Entel Digital, por si le están pensando, oye, esta me suena mi empresa, fue Eduardo, que vino a ver el tema de ciberseguridad hace un par de meses atrás. Así que para la audiencia, en una de esas pueden vincularlo a través de ahí, ¿ya? Entonces, volvamos al estudio. El estudio, tú comentaste que esto era ver las empresas, pero yo noté que hay algunos cortes. En el fondo hay cortes por industria y otros cortes más. No sé si los tienes a mano. Sí, hay cortes por industrias, hay cortes por niveles jerárquicos para entender un poco la percepción o también incluso el nivel de adopción en función de los diferentes roles dentro de las organizaciones y diferentes tamaños, ¿vale? Entonces se tiene como es más como un estudio más demográfico, más amplio para entender una foto lo más holística posible. Perfecto. ¿Y hay algunas diferencias que se destaquen en el estudio que quieras conversar? Sí, yo creo que hay dos grandes diferencias, ¿no? Primero, sabemos que al final las empresas más grandes, las corporaciones, tienen mayores niveles de adopción que las empresas más pequeñas. Eso es algo que resalta el estudio y creo que es bastante común, creo que es algo que sucede a nivel global, no es algo distinto de lo que pasa en el mercado local. Claro, de hecho el estudio menciona como 70% de adopción, un poco menos de hecho, en las pymes y en las grandes empresas 80%. Claro. Y luego también un nivel, te diría yo, de comprensión entre esos diferentes segmentos, ¿no? También un poco lo que arroja el estudio es que a lo mejor para una gran corporación uso de inteligencia artificial, ¿vale? No es solo chat, ¿vale? GPT, por decirlo de alguna forma, pero a lo mejor para una empresa más pequeña sí que utilizar este tipo de tecnologías ya es un nivel de adopción mayor. Entonces también la percepción o el nivel de ambición que tienen las organizaciones es distinto también en función de su tamaño y también de la industria, ¿no? Es decir, si uno mira, por ejemplo, la industria de banca, retail o telecomunicaciones, el nivel de uso de inteligencia artificial es mucho mayor a industrias como, por ejemplo, puede ser el mundo de la agricultura o logística, transporte, donde las áreas de tecnología son más contenidas, los niveles de presupuesto son también más acotados. Muchas empresas crecen con procesos financieros manuales.
Cobran a cada cliente, concilian las facturas con procesos lentos y arman nóminas en el clásico Excel. Y está bien, eso puede funcionar por un tiempo, pero cuando el negocio comienza a crecer, esa forma de operar empieza a ponerle techo al crecimiento, pues te quita tiempo de la operación y te deja expuesto a errores que te pueden costar caro. Hoy, gracias a la automatización y la inteligencia artificial, las finanzas pueden ser más smart. Doomint es una plataforma que te permite manejar tus finanzas de una manera más inteligente y ágil, integrando más de 60 plataformas como el servicios de puestos internos, diversos bancos, entre otros, para así hacer tus finanzas más fáciles. Deja atrás las manualidades y únete a las más de 1000 empresas que operan con una visión financiera más inteligente, usando Smart Finance de Doomint. Conoce la plataforma en el QR que está ahora en pantalla o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. En términos de industria, porque en tamaño uno hace sentido como más lógico. Oye, dice, las empresas grandes quizás tienen perfiles más especializados o vienen haciendo lo que es gobernanza de datos y mantención de datos hace mucho tiempo. Pero en términos de industria, ¿por qué se pueden generar estas brechas entre como este conjunto de banca, telco que mencionaste recién versus otras industrias más rezagadas como agricultura, retail o salud que el estudio menciona? Mira, yo creo que son organizaciones que de alguna forma, en primer lugar yo te diría hay como dos distintivos. Son organizaciones, si tú las miras, que atienden segmentos mucho más masivos, ¿no? Es decir, tú miras, por ejemplo, la industria bancaria, telecomunicaciones o el retail, su foco es el mercado consumer, ¿no? El mercado mucho más masivos donde la analítica de datos es fundamental para poder tomar decisiones, ¿no? Y luego también operan en mercados que son muy competitivos, ¿no? O sea, si tú miras, por ejemplo, un retail aquí desde hace años ya compite con empresas como Amazon o como Mercado Libre, con lo cual han tenido que acelerar mucho más su nivel de transformación y de adopción de tecnologías, ¿no? En ese sentido, también el estudio hacía una diferencia no solamente por industria, sino que también por sectores. Y el sector público declaraba usar la IA en un 78%, mientras que, y además de eso decía que un 90% estaba en niveles básicos. ¿El estudio explora alguna razón por qué quizás el Estado está un poco más atrás o alguna intuición que tú tengas en torno a esto? El estudio directamente no profundiza en eso, pero nosotros sí que, por supuesto, estamos en continuo contacto con los clientes de todo tamaño y vamos viendo un poco cómo estas conversaciones se aterrizan un poco más o encajan un poco más con los resultados del estudio, ¿no? Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, gobierno, y efectivamente el gobierno de Chile tiene una estrategia de gobierno digital desde hace ya varios años y hay diferentes organismos que han empezado a utilizar inteligencia artificial, pero efectivamente todavía hay limitaciones en la masificación de la adopción, ¿no? Es decir, hay algunos usos, pero son mucho más acotados, ¿no? Es decir, no ha conseguido escalar el uso de inteligencia artificial en ninguna de estas organizaciones a los niveles que de alguna forma uno podría llegar a hacerlo, ¿no? Por diferentes razones. El estudio, de hecho, tú mencionabas como los tipos de manera de adoptar inteligencia artificial. El estudio trata de clasificarlo, ¿ya? El estudio entra como a decir que hay como ciertos niveles más básicos hasta niveles más avanzados. No sé si podemos ahondar un poco en explicar cuáles son esas diferencias entre los distintos niveles que hubo para clasificar. Sí, el estudio de alguna forma plantea como tres ámbitos, ¿no? Que yo creo que se pueden dar incluso simultáneamente dentro de una organización, ¿no? El primero es aumentar, ¿no? Y esto quizás es lo que de alguna forma deberían estar pensando muchas organizaciones, ¿no? Es decir, no solo quedarse en el qué hago hoy, sino que es qué no hago hoy o cómo aumento las capacidades que hoy tengo con el uso de inteligencia artificial. Es decir, no solo quedarnos en lo que hacemos hoy. Por ejemplo, ¿no? Si uno dice, actualmente yo soy capaz, por ejemplo, de segmentar mi oferta comercial en tiempo real para mis clientes, para cuando tú, por ejemplo, accedes a un sitio web, ¿vale? Ves que los productos que te muestran, de alguna forma, son dinámicos en base al cliente, hipersegmentación, ¿no? Pero claro, eso requiere de mucho análisis de datos y mucha inteligencia artificial, ¿no? Es decir, tengo que ser capaz, ¿vale?, de poder llegar a predecir comportamientos de compra. Bueno, son como capacidades que la organización no necesariamente tenía, ¿no? Luego está el reconfigurar, ¿no? Que de alguna forma que implica de alguna forma cambios en el cómo hacemos las cosas, ¿no? Es como procesos que yo los pensé de una forma,
están cambiando con el uso de inteligencia artificial. Esto pasa mucho, por ejemplo, hoy con los agentes. Okay. El otro día escuchaba una charla, un tema muy interesante, que es como que a nosotros como nos enseñaron o como nos educaron es que nosotros teníamos que saberlo todo. Nos enseñaban a tener que aprenderlo todo y qué pasaba si alguien en un examen copiaba, ¿no? Claro. Que estaba mal, ¿no? Sí. Los agentes... Aún está mal. Como profesor universitario tengo que decir que aún está mal. Siempre está mal. Y está bien. Es correcto. Eso es correcto, ¿vale? Copiar está mal. Yo creo que... Sí. Pero los agentes lo que hacen es eso. Sí. Los agentes lo primero que hacen es preguntarle al de al lado, ¿no? Cuando tú ves una IA agéntica, cuando empiezas a escalar la IA agéntica, lo empiezan es a preguntarse, ¿no? Entonces, claro, eso implica que tú el proceso como tú lo pensaste no puede funcionar igual porque no tiene por qué ser secuencial. Claro. Puede tener como muchos inputs de información, pero eso requiere una reconfiguración completa, ¿no? No. Y luego, el último, el transformar, ¿no? Que aquí ya decimos, bueno, yo ya quiero transformar mi core business, yo quiero transformar lo que yo hago, quiero ir más allá, ¿no? Es decir, quiero hacer algo distinto en mi modelo de negocio, ¿no? Entonces ya eso implica que la inteligencia artificial te permite transformar tu core business y entrar en negocios donde antes no estabas, porque antes las barreras de acceso eran más altas, pero ahora con el uso de inteligencia artificial son más bajas, ¿vale? Entonces son como los tres ámbitos, si uno podría llegar a resumirlos, ¿no? Como tres diferentes cosas que podrían darse de forma simultánea, pero no necesariamente tienen que ser secuenciales. El último que mencionaste, transformar, suena obviamente más difícil que el primero. Entonces, como que de alguna manera los tres niveles dan alguna medida de escala, digamos. Y el estudio también muestra que más gente se declara como en aumentar que versus transformar. Sí. ¿Hay algún ejemplo que se te venga de transformación o de algún caso que tú hayas visto quizás dentro del estudio o fuera del estudio de empresa que esté comenzando este camino de transformar o que quizás ya esté en eso? Sí, yo creo que transformar hay varias empresas, sobre todo en industria del retail, industria bancaria o el retail que lo están haciendo, ¿vale? Por ejemplo, que una empresa que está en el mundo del marketplace, por ejemplo, ¿Ya? pues empieza a incursionar en el mundo de las fintech. O sea, no se me viene ninguna a la cabeza. No se te viene ninguna a la cabeza, ¿verdad? O viceversa. Hay algunos casos que están diciendo, pero si yo soy una fintech, ¿no debería yo irme al mundo del marketplace también? Entonces, efectivamente, cuando uno empieza a ver esos escenarios, que es una transformación del core, porque al final lo que tú tienes es datos de tus clientes, conoces muy bien a tus clientes. Ese es como uno de tus grandes activos. Y sobre eso tienes la posibilidad ahora de transformar tu modelo de negocio o crear, más que transformar, yo creo que es como crear nuevos modelos de negocio en ese sentido. Entonces sí, se han visto casos en el mundo, por ejemplo, de la banca, como te comentaba, es decir, que ya están empezando a crear otros casos o adyacencias. Por ejemplo, hay una empresa del sector bancario que ahora de alguna forma lo que está utilizando son agentes para que, o interacción entre agentes, una capa de agentes para que cuando un agente busque una plataforma de pago, lo prefiera a ellos. Claro. Porque el paradigma ahora está cambiando de forma en el cual ya no es el usuario final el que a veces decide el producto o la plataforma, sino es un agente, una IA. Entonces yo hasta ahora estaba preparado para interactuar con personas, pero ahora estas personas han dicho, yo tengo a alguien delante mío que es mucho más capaz de manejar volúmenes de datos gigantes y quiero que me ayude, como mi asistente de inteligencia artificial, a tomar esas decisiones. Claro. Entonces eso implica de alguna forma transformaciones muy profundas, que por un lado son transformaciones técnicas, pero también es distinto el cómo entiendo el negocio. De hecho, con eso me hiciste acordar de que actualmente en televisión abierta está saliendo harto un comercial de una empresa que habla de hace este proceso que es súper engorroso en 5 minutos, Sí. de una compra grande, digamos, ¿ya? Por detrás, esa empresa no podría ofrecer eso si no fuera por la tecnología. O sea, en el fondo están tratando de llevar todo este concepto de, oye, mi marca es más rápida que las otras, con un proceso que sería imposible de habilitar hoy día si no fuera por inteligencia artificial. Entonces eso me da un poco la vibra de lo que estás diciendo ahora, o sea, cómo transformamos un proceso, porque si hubiéramos esperado que la gente hiciera lo mismo que los humanos, probablemente no hubiéramos llegado a 5 minutos de eficiencia, hubiéramos llegado quizás a unos 20 o quizás a una hora o algo, de un proceso que normalmente demoraba días, Sí. ahora demora 5 minutos, tuvo que haber pasado algo ahí para que llegáramos a ese nivel de velocidad. Totalmente. El estudio habla también de que hay
factores que explican la falta de la adopción, digamos. ¿Hay algunos que te hayan llamado más la atención entre ellos? La principal barrera que estamos viendo, el principal, es decir, como limitador, es la capacidad que tenemos las personas para poder incorporar la tecnología en nuestro día a día, ¿no? Entonces yo diría que ese es como el conocimiento. Evoluciona muy rápido, ¿no? La tecnología, y ahora con la inteligencia artificial está evolucionando. Sabemos que son saltos que son exponenciales, ¿no? 2 semanas el cambio de un modelo a otro puede cambiar rápidamente el paradigma de lo que se conocía hasta ahora. Y efectivamente yo creo que el cómo las organizaciones son capaces de incorporar la tecnología, los timings han cambiado mucho. Entonces yo diría que hay, por un lado, el timing, y ese timing también depende no solo de las personas, sino la capacidad que tiene la organización para poder adaptarse a esos cambios. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, en el fondo, porque eso va a seguir pasando. Y me imagino que a las empresas hoy día les genera una buena cantidad de ansiedad esto de me sumo ahora, debería esperar a que cambie, a ser más fácil, pero si espero mucho mi competidor se va a meter. ¿Cómo un tomador de decisiones debería pensar en torno a estos problemas que estás describiendo ahora? Mira, yo te diría que hay uno que es como bien nombrado, pero no sé si es tan entendido en profundidad o tan entendido las implicancias, pero es la cultura, ¿no? Es decir, al final, cómo una organización es capaz de cambiar la cultura de las personas que trabajan dentro de la organización. O sea, la cultura organizacional en sí somos las personas que vivimos en la organización, ¿no? Pero cómo son capaces de incorporar esas capacidades de experimentación, de prueba, de dar espacios de autonomía para que las personas puedan probar cosas sin a lo mejor procesos tan rígidos y tan cerrados, en paralelo a los cumplimientos normativos, regulatorios. Entonces tenemos como ese balance de tú puedes tener una organización muy capaz, ¿no? de innovar y moverse rápido, pero hay que tener cuidado porque hay algunas empresas que están mucho más reguladas o tienen restricciones a lo mejor presupuestarias que podrían llegar a hacerlas entrar en fail ante un pequeño experimento. No sé, se han visto casos de empleados que se han gastado, no sé, millones de dólares en tokens por un error ¿me entiendes? Entonces, son cosas que yo creo que conviven, tienen que convivir. Por un lado, el governance, que es súper importante, en los temas de seguridad, es decir, y ahora un poco como hablabas de Eduardo, ¿no? Que estuvo aquí, los equipos de ciber tienen muy claro que ahora hay un gran desafío con la IA agéntica, porque cualquiera puede estar interactuando ahora con IA, pero no necesariamente hay control sobre todo lo que hacen las personas, sobre qué datos introducen, sobre cómo construir los agentes, cómo se gobiernan. Y luego, por otro lado, la cultura. Entonces yo creo que son como 3 cosas que de alguna forma van en paralelo. Y luego lo último, más importante, es cómo generamos valor con la inteligencia artificial. Porque yo creo que el gran desafío que tienen ahora las organizaciones es, bueno, ahora la tecnología está democratizada, está al alcance de cualquiera. Cómo somos capaces de acelerar esa adopción, porque ya están saliendo startups, ya están saliendo empresas todos los días que usan inteligencia artificial, que están irrumpiendo industrias que son incluso muy tecnológicas. Y eso va a pasar también con las tradicionales, es decir, es una cuestión de timing, ¿no? Hay empresas que van a crecer ahora con un paradigma completamente distinto al de hace 20 años y que van a irrumpir en las industrias. Entonces, yo creo que esos 4 aspectos, ¿no? Es decir, el cómo soy capaz de tener una cultura que sea capaz de adoptar y una permeabilidad de las personas en la organización para que quieran aprender e incorporar esto en su día a día, pero también cómo soy capaz de proveer gobierno a todo esto para que no me genere un problema, digamos, corporativo o empresarial o organizacional. Para resumir un poco lo que comentaste recién en marco de lo que el estudio plantea, el estudio se basa mucho en un marco académico que viene hablando de adopción de tecnología en general y lo aplicaron al mundo de inteligencia artificial. Y el estudio básicamente hace 2 cortes importantes. Uno, lo que decíamos recién, de que la IA al adoptarse puede tomar diferentes formas. Lo de simplemente aumentar, después reconfigurar hasta transformar.
pero también lo que comentaste recién se encuadra mucho con lo que habla de los factores habilitantes. El estudio le pone una sigla, de hecho, le pone TOP, que como que igual es fácil de recordar para quizás las personas que están pensando hoy día en cómo aplicarlo a su empresa, donde la T es tecnología, O es organización y P es personas. Y un poco lo que estabas comentando de la cultura cae muy bien dentro de esta última, en el fondo, de cómo le doy a las personas como un empoderamiento o un lugar seguro, por decirlo así, de poder probar estas cosas. Sí. ¿Ya? En términos de las otras dos, en tecnología y organización, hay algunas cosas que también el auditor ahora que está analizando cómo implementar debería tener en mente. Oye, estas cosas generalmente son cosas que deberías cuidar en torno a tecnología y organización. Partamos por organización, ¿no? Yo creo que comúnmente la tecnología estaba en un área, ¿no? O sigue estando en un área. Yo creo que ya la Es así como los científicos locos encerrados en... siempre fue así, tú sabes, al final sí, y es normal, y sí, tiene que seguir habiendo áreas de tecnología, pero lo que pasa es que ya el área de tecnología no es el único área que usa tecnología. Ahora puede desarrollar código cualquier persona de la organización. Claro. Entonces, antes estos equipos tenían que ir al área de desarrollo, hacer a lo mejor un documento caso, de requerimientos, no sé qué, ¿vale? Eso ha cambiado. O lo mismo buscarse un proveedor externo. Ahora, con el uso de IA generativa, cualquiera puede desarrollar una aplicación. Entonces yo creo que la dimensión de tecnología es entender de que ya se ha, de alguna forma, consumerizado la tecnología, ¿vale? Es decir, que ya está disponible para todo el mundo y cualquier persona puede hacer una aplicación o puede hacer cosas que antes estaban muy dentro de la organización. Entonces es entender que eso es algo que tiene que suceder, ¿vale? Es decir, es bueno que suceda porque es el usuario el que conoce mejor el problema que nadie, es el área el que conoce mejor el problema que nadie. El problema es cómo hacemos que eso cumpla con unos estándares de seguridad, estándares de disponibilidad y, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Entonces yo diría que lo primero es dedicarse de alguna forma a ofrecer opciones de tecnología, un espacio amplio. Yo creo que es importante que las empresas puedan experimentar o probar diferentes cosas, pero también definir guidelines, ¿no? Como guías para los usuarios y fortalecer eso, ¿no? Para que entiendan que en realidad tiene ciertas implicancias. Hay que, de alguna forma, formar a las personas en ese uso de inteligencia artificial, o sea, el uso de herramientas de inteligencia artificial que le permitan hacer cosas de forma mucho más simple, para que entiendan un poco las implicancias que hay detrás, ¿no? Es decir, al final, esto es como, me gusta compararlo como cuando un niño dices, no quiero que vea ciertas cosas de la televisión. ¿Y por qué es? Porque su cerebro todavía no está maduro para entenderlo todo. No. Yo creo que en la tecnología pasa lo mismo, es decir, de que tiene que haber un nivel de maduración o de entendimiento para poder utilizar ciertas herramientas, ¿no? Pero eso requiere una madurez, que al final es un aprendizaje y que no ocurre de la noche a la mañana. No por tener herramientas de inteligencia artificial a tu disposición te vuelves arquitecto de software de la noche a la mañana. Eso no sucede, ¿vale? Entonces yo creo que eso está, pero es importante que se entienda un poco todo el contexto. Entonces sí, dar espacio para que ojalá todo se democratice y se acceda muy rápido a la tecnología, pero el rol de las áreas de tecnología tiene que ser un poquito más como acompañar, gobernar y marcar unas condiciones habilitantes, ¿no? Es como decir, poner como ámbitos o espacios de libertad, pero también ámbitos de control. Y con respecto a la tecnología, ¿se te viene a la cabeza algo que quieras compartir? ¿De tecnología en concreto? No, de cómo en el fondo, cómo la tecnología habilita estos niveles de adopción, digamos. Es que yo creo que yo creo que ya no creo tanto en los niveles, o sea, en los diferentes niveles de adopción, porque creo que es algo tan incremental y tan evolutivo, que yo creo que ya los niveles se mueven todos los días, ¿no? Entonces, como decir, el que estaba en nivel 1 claro. Hace un año, ahora ya está en nivel -4, ¿vale? Entonces, como que creo que a mí lo que se me ocurre de alguna forma es como que es importante de que uno tiene que estar continuamente viendo cómo reconfigura y cambia la tecnología mucho más rápido que antes. Es decir, antes una empresa podía instalar un software y tenerlo 30 años, ¿no? Hay softwares que llevan más de 30 años en las empresas. Yo creo que eso va a cambiar y que sí que es importante que las organizaciones tengan esa capacidad de ser mucho más flexibles en el uso de tecnología. Es como si fuera un Lego, ¿no? Es decir, tener la capacidad de decir, bueno, pues este es mi stack tecnológico, pero mañana lo rompo y vuelvo a crear otra cosa, pero hay bases que siguen siendo comunes.
Yo tengo que tener algunas capas que se mantienen en el tiempo, ¿no? Cómo yo interactúo con partes que son más del core del negocio y que no debieran cambiar tanto, pero todas aquellas que tienen que ver con creación de valor hacia los clientes o creación de nuevos modelos de negocio o cosas nuevas que sean mucho más flexibles para poder llegar a decir, mira, vamos a probar este negocio muy rápido, funciona o no funciona, ¿no? Lo tiramos y volvemos. Entonces yo creo que tiene que haber una capa que sea robusta y fiable, pero tiene que haber una capa que sea flexible y dinámica. La parte más robusta tendrá que ver un poco, el estudio menciona el tema de gobernanza y estructura de datos y menciona harto como la diferencia entre las empresas que están más o menos maduras. ¿Es un poco a eso a lo que...? Sí, No. sí. O sea, la parte de datos, ¿vale? Es decir, lo que una empresa debería empezar a pensar antes de... O sea, no antes de, pero sí en paralelo a uso de inteligencia artificial es... Tengo una estrategia de datos clara, o sea, soy capaz de capturar bien los datos que pueden generar valor sobre esa inteligencia artificial y pueden generar un diferencial de valor, porque al final los modelos de IA se están comoditizando muy rápido, aparecen nuevos todos los días, entonces hemos dicho que esa es la parte más democrática, ¿no? Claro. Pues al final eso está al acceso de todas las empresas. Pero lo que se diferencia muy fuerte algunas es en la capa de datos, ¿no? Por ejemplo, en la industria del retail ha habido empresas en el mercado chileno que fueron bien pioneras en su momento en, por ejemplo, tomar consentimientos de los clientes. Claro. Una estrategia de consentimientos súper, digamos, acelerada y súper transparente, por otro lado, con los clientes. Entonces, si yo soy capaz de hacer eso rápido y tengo más data y más consentimiento de mis clientes y soy más transparente y tengo la capacidad de que los clientes se sientan cómodos porque yo les genero valor con esos datos, ahí yo creo que ahí está el game changer, ¿no? Es decir, sí, tengo una estrategia de datos súper clara, soy capaz de ir alimentando esos datos de forma iterativa y no estática, porque cada vez tengo como más insights, más interacciones, como esa capa sobre la cual van a interactuar los modelos. Esa es la capa fundacional de la que yo me refiero. Como que esa capa si uno pensara como más en arquitecturas más tradicionales, ¿no? El data warehouse, ¿vale? O los data lakes, como esa parte, pero esa es la parte técnica, ¿no? Pero cómo yo alimento esos datos, es ahí que yo creo que está uno de los diferenciadores tecnológicos más fuertes. Me hiciste acordar de un caso que vimos hace poco en la empresa. Nosotros ayudamos a algunos clientes con sus implementaciones de inteligencia artificial. Y parte de esa conversación cuando empezamos a hablar con ellos es de analizar el stack que tienen. Y nos pasó con dos diferentes clientes con estados muy diferentes. Uno que había guardado esos datos históricos que no tenía idea cómo se manejaban, muchos récords contables, etcétera, pero había siempre preferido una herramienta que le daba acceso completo a poder adquirir su información. Es decir, podía ir a un panel de control, apretar a exportar o podía pedir acceso irrestricto a la parte de sus propios datos de esa empresa. Mientras que otra empresa le pasó algo al revés. O sea, había contratado a un proveedor para manejar la parte principal de su negocio, pero ese proveedor le pasaba el servicio a él, pero él no podía pedir de vuelta los datos de la estructura. ¿Ya? Entonces podía ir y accederlos en la web, pero no podía de alguna manera consultarlos. Y es la medida que fue aumentando la adopción de la inteligencia artificial generativa, empezó a generar una diferencia importante. ¿Por qué? Porque el cliente 1, el que tenía acceso completo, pudo conectar un agente a una copia de esos datos y eventualmente consultarlos con la tecnología que una licencia de $20 la habilita, o sea, Sí. Cloud Code o similares, Gemini, etcétera. Mientras que el otro cliente no pudo conectar nada y dependía de que el otro proveedor le habilitara a un agente que obviamente además si es que lo llegase a hacer, le tiene que cobrar un adicional. Entonces no podía ocupar su estructura existente porque no tenía esta base fundacional que decías tú. Finalmente no la tenían ellos, la tenía el proveedor externo. Entonces esta de alguna manera dependencia de la parte estructural les quita velocidad a algunos sobre otros, ¿no? Sí. Otra cosa que me gustaría un poco profundizar es que hablamos un poco de esta brecha de adopción. Ya hemos hablado de algunas de las cosas que dificultan la adopción, pero dentro del estudio se menciona también muy protagonistas el tema de la capacitación. Si
ahora una empresa nos está escuchando, ¿cómo debería pensar en torno a la capacitación según tu vista? Bueno, yo creo que hay dos, como para mí la capacitación de per se sola, la teoría, es muy bonita, pero sin práctica no sirve de nada. Entonces yo creo que tiene que ir acompañada de mucha práctica, ¿no? Entonces, sí, ahí tiene que dedicarse a formar a las personas. Hay millones de cursos, ¿vale? En todas las herramientas. Cursos que son más fundacionales, en diferentes plataformas, ¿vale? Que nivelan un poco el conocimiento base, que yo creo que es importante, nivelar un poco el conocimiento base. Pero en paralelo ir, sin ser muy técnico, ¿vale? Pero sí en paralelo ir como aplicando eso en el día a día. Es decir, y no necesariamente poniendo tantos indicadores. A mí no cuando uno dice, bueno, ¿cuánta IA utilizas? Vamos a tener un panel que va a decir cuánta. A mí no creo que. ¿Cuántos tokens estás quemando? ¿Cuántos tokens estás quemando? Yo creo que eso no va por ahí, ¿no? El tema es si la persona entiende que efectivamente en su día a día le está ayudando. Entonces yo creo que es importante dedicarse a hacer, con las organizaciones piensen en hacer workshops con diferentes grupos de usuarios. Yo creo que no puede ser algo tipo, aquí tienen el curso, fórmense. Se puede hacer, pero yo creo que eso va a ser más difícil. Okay. Creo que eso es más reactivo. Más proactivo es, vamos a hacer, por ejemplo, con el área de logística y compras o con el área de finanzas, vamos a hacer un workshop de uso de inteligencia artificial. Y vamos a identificar con ellos cuáles son los procesos que de verdad les consumen más tiempo y no les generan tanto valor o son más complejos. Entonces también yo creo que hay que ayudar a las áreas con personas que tienen más conocimiento a ver cuál es la mejor forma o cómo priorizar esa adopción por área. Porque cambia mucho área a área, ¿no? Es decir, tú hablas con un área de ventas y va a ser mucho más fácil que con un área, por ejemplo, de finanzas, ¿no? Porque el de finanzas te va a decir, cuidado que estos datos... Claro. Entonces, claro, el área de ventas también te lo va a decir, ¿vale? Pero te va a decir, ya, pero ¿puedo poner un agente para calificarme leads? Y le vas a decir, sí, claro que sí, eso puedes hacerlo porque el dato todavía no es... sensible, quizás. Todavía es sensible, o trata de hacerlo sin datos que sean sensibles, que no trates información que es confidencial de los clientes en la calificación del lead, o puedes poner algunas formas. Pero yo creo que lo que nosotros estamos haciendo y nos está ayudando nos está ayudando a también primero a nosotros entender mejor los problemas de las organizaciones, a las empresas de tecnología, cuáles son los auténticos dolores, yendo al usuario, pero también ayudándoles un poco en esos discoveries donde entendemos las problemáticas, entendemos la lógica de funcionamiento y decimos, mira, vamos a identificar 2 o 3 quick wins, pero lo vas a hacer tú, te voy a dar como un poco, te voy a hacer el acompañamiento, ¿vale? Es decir, salir un poco del hacer las cosas. Tú sabes que además a la tecnología nos encanta poner nombres, ¿no? Entonces está el rol de los Forward Deploy Engineers, ¿vale? Sí, entonces, bueno, para la gente que no ha escuchado ese concepto, el FDE ha sido bien controversial en el mundo como más técnico ahora, porque dice, Palantir sale de que es el siguiente gran rol. La gente cree que va, porque el año pasado la moda era como el prompt engineer, sí. engineering, y ahora está pasando a, oye, vamos a tener este perfil. Para la gente que no lo ha escuchado, en general es un perfil que se tiende, y tú corrígeme si me estoy equivocando, a pensar que es una persona muy técnica que sabe implementar la parte técnica de la IA, pero viene desde una empresa que lo entrena a una empresa que lo colocan. Es como, por ejemplo, si una consultora dijera, oye, a esta empresa de minería yo le voy a colocar una persona en la minería, en la faena, etcétera, para que vea oportunidades y las desarrolle, y eventualmente cuando se termine ese proyecto se devuelve de alguna especie, de una manera como más consultiva, ¿ya? Y ha sido bien de moda porque empezó a aparecer, por ejemplo, desde los implementadores, desde OpenAI, desde Anthropic, empezaron a aparecer estos cargos como de moda en Estados Unidos recientemente. Exactamente. Es un consultor con capacidades de implementación. De implementación, ¿vale? Que igual hay bastantes consultores que implementaban, pero efectivamente con una mirada de tratar de entender mucho mejor las problemáticas, estar mucho más cerca del problema para poder ayudar a identificar esos sweet spots con alguna forma, como dices, aquí hay como espacios más interesantes y poder acelerar la adopción, ¿no? Porque para acelerar la adopción uno tiene también que ser capaz de identificar qué casos de uso son más complejos y cuáles son, dónde están los quick wins, ¿no?
y de esa forma poder escalar. Entonces yo creo que ese es también uno de los aspectos importantes que te permiten hacer este tipo de workshops o discovery workshops con los clientes y decir, bueno, no esperemos solo que hagan una formación, que sí, que yo creo que es importante para que a lo mejor lleguen más nivelados a los workshops, pero sí un poco decir, bueno, esta persona, si queremos, o sea, interactúa y primero tiene que saber escribir buenos prompts, que puede partir por ahí, y ahí uno puede ir viendo cómo esa persona mejora en la elaboración de los prompts, pero luego también el siguiente salto que es, vamos a ver si ahora creas un agente, pero la organización tiene que estar preparada desde un punto de vista tecnológico y tiene que ser capaz de gobernar este proceso. Que no se meta archivos que no debería tener, a ese tipo de cosas te refieres. Que no se meta archivos y también cómo disponibilizar de alguna forma el stack tecnológico que permite que esto se pueda gobernar, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, al usuario en un entorno de desarrollo de agentes ya hago las integraciones, ¿vale?, con sistemas internos de datos, evito que el usuario empiece como a buscar formas de poner ese dato. Imagínate, yo tengo, no sé, un CRM y un ERP. Y yo doy acceso al entorno de desarrollo de agentes, al CRM. Pero yo controlo qué datos accede. No. Porque yo defino las reglas y las políticas. Pero también controlo que si sube, por ejemplo, un fichero con datos confidenciales, la plataforma está desarrollada y le dice, cuidado que aquí me has introducido datos que no deberías estarme introduciendo. Entonces, como ir creando, como decía antes yo, ese entorno donde el usuario cada día le voy habilitando más piezas de ese Lego para que él pueda ir construyendo más cosas y pueda actuar con mayor libertad, pero en un entorno donde tengo control. O sea, también una cosa que se me viene a la cabeza son como cuando las personas configuran agentes, muchas veces uno configura con el mejor supuesto que uno puede tener en la cabeza, con la mejor intención, pero el agente no toma la decisión que uno quiere. Una parte importante de tener bien gobernado y tener estructura es que yo también tengo la capacidad de poder ir a ver qué es lo que pasó durante el proceso. Supongamos, por ejemplo, el caso que tú comentabas de la venta, de calificar leads. Sería muy importante quizás para esta empresa, una vez que lo configure y empiece a andar este robot, ir a auditar quizás un par de veces que, oye, tomó esta información y clasificó al cliente de esta manera. Si no tengo bien mi stack tecnológico, puede ser que simplemente yo vea la conclusión. Oye, este lead fue baja, alta, media prioridad, pero no tengo lo que recibió la gente o no tengo el prompt que ocupó en ese momento y por lo tanto tengo muy poca capacidad de mejorar si lo único que estoy viendo es la conclusión. Sí. Entonces es muy importante también tener parte del proceso esa observabilidad de un poco de lo que está pasando. Efectivamente. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Para ir también como a ciertas cosas que son importantes, en mi opinión, porque yo vengo de regiones, y creo que una cosa importante del estudio es que también abre un poco entre región metropolitana y el resto del país. Para la gente que no está familiarizado con Chile, probablemente se recordan que Chile es una gran franja delgada de norte a sur, pero lo que pasa geográficamente es que la inmensa mayoría de los empleos y también de la gente está viviendo en Santiago, digamos, que es la región metropolitana, versus el resto del país que concentra, si bien una buena parte de la población, pero está muy concentrado en una parte pequeña del país. ¿Ya? El estudio, dado un poco estas diferencias, también refleja una diferencia importante. Dice que el 80% de las empresas en la región metropolitana está adoptando la inteligencia artificial versus un 60% en regiones, considerando que esto es digital y que perfectamente cualquier persona podría acceder a un computador y buscar en internet. ¿Por qué se puede explicar esta diferencia? ¿Qué tipo de cosas se te vienen a la mente? O sea, la primera es por la concentración de las empresas que hay en región metropolitana. Si tú miras dónde están las empresas que hablábamos antes de grandes retailers, bancos, están más centrados en región metropolitana. Y justamente las empresas que hablábamos antes de agro. Claro, exactamente. Las empresas de agro, que igual hay empresas que tienen muy buen nivel de adopción en regiones, ¿vale? Y quizás son las que suben ese numerito. Ese 60, por ejemplo. Claro, tú sabes que, por ejemplo, que en Chile las salmoneras son muy pioneras en el uso de inteligencia artificial para todo el proceso, digamos, de
todo el proceso productivo, ¿no? Entonces desde hace muchos años tienen mucha capacidad en diferentes tecnologías, visión por computador, entonces tienen capacidad de... Pero en cambio hay otras, como el mundo más tradicional, agro, donde no tienen tanto uso de inteligencia artificial. Yo creo que se debe un poco más a la distribución de los sectores económicos, más que un tema de regionalización, porque efectivamente la tecnología está digamos, al acceso de cualquier persona en cualquier región, en el país. En el corto plazo, medio plazo, yo creo que van a haber algunas diferencias importantes, ¿vale? Que tienen que ver un poco más con qué tan cerca está el cómputo que usa la inteligencia artificial del usuario final, que eso sí que va a pasar en el corto plazo. Ahora mismo, cuando no has escalado, por ejemplo, la inteligencia artificial, uno puede independizarse de alguna forma de la instancia donde están los grandes centros de cómputo, pero en el momento que vayamos escalando, esta distancia sí que va a ser un tema. Entonces yo diría que ahora mismo no me explico más que por un tema de distribución de las industrias, con algunas industrias que sí que sé que en regiones tienen un alto nivel de adopción de inteligencia artificial. La industria forestal, la industria salmonera, empresas biotech que están en regiones que son súper pioneros también, pero en cambio tienes todo, son como quizá el 5% de la industria en términos de cantidad de empresas, ¿no? En términos de contribución al PIB, claro, es bien distinto, pero en términos de Q de empresas hay mucha empresa más pequeña que está alrededor, sobre todo, de estas industrias, ¿no? Empresas que trabajan alrededor del mundo forestal o alrededor del mundo agro, ¿vale? Claro, que efectivamente tienen niveles de adopción mucho más bajos. Oye, y para ir un poco capsulando esto, obviamente que estamos hablando de que hay un desafío para poder llevar la IA a entornos productivos. Y dentro de ese desafío, un poco, tengo entendido que Entel Digital hizo una alianza con Google hace poco. No sé si nos puedes contar un poco de qué se trata y eventualmente si hay una empresa que no está adoptando la IA, cómo puede acceder a este tipo de cosas. Sí. Mira, nosotros llevamos trabajando con IA hace bastantes años, pero vimos que este último año hubo un cambio bastante importante en cómo las empresas de los hiperescalares estaban implementando su estrategia de inteligencia artificial. Entonces, lo que nos llamó mucho la atención era que era bien distinto, ¿no? Como estaban tomando caminos distintos, mientras que algunos buscaban cosas mucho más modulares, otros buscaban simplificar la arquitectura y que fuera una cosa lo más integrado, ¿no? Que fuera un stack más integrado. Y yo creo que lo que se destaca de lo que hizo Google es eso, es decir, de que ha sido capaz de construir un producto que integra desde el silicio hasta el front de usuario, ¿no? Con una arquitectura mucho más integrada y creemos que eso facilita que pueda escalar más rápido, ¿no? Porque tiene menor complejidad, mayor gobierno, entonces parte un poco ahí, parte de una convicción tecnológica de que veíamos que sí que había algo distinto. Entonces nosotros lo que hicimos ahí fue especializar a nuestro equipo. De hecho tenemos un equipo que dentro de lo que Google clasifica un poco los partners son Tier 1, ¿vale? Que son personas que están muy bien entrenadas, muy certificadas, y el acuerdo de alguna forma lo que busca es que nosotros estamos acompañando a muchos clientes nuestros en ese proceso de adopción de IA agéntica y lo estamos haciendo de forma muy cercana con Google, es decir, para también que de alguna forma nos apoyemos mutuamente, porque sabemos que es una tecnología que está evolucionando muy rápido y no es algo que uno pueda llegar a hacer solo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? Pues hablando con muchísimos clientes de cómo incorporar la tecnología de Google, que es Gemini Enterprise, que es un stack tecnológico, como decíamos, que integra todas las herramientas necesarias para poder desarrollar, desplegar, operar y gobernar IA agéntica, pero que también es flexible y se permite integrar con todas las tecnologías que ya pueda tener el cliente. Entonces, lo que estamos trabajando con ellos y con los clientes en casos de uso de IA agéntica. Entonces, nuestro invitado ahí un poco a los clientes es de que si tienen dudas o quieren conocer más, se pongan en contacto con nosotros y que si bien siempre vamos a ser agnósticos, sí que creemos que es importante tener claridad de que si uno quiere escalar el uso de inteligencia artificial, tiene que conocer muy bien el stack tecnológico en el que lo va a hacer
Y como esto evoluciona muy rápido, es importante que apuntemos a cosas que ojalá sean lo más integradas o más, de alguna forma, adaptables en el tiempo, siempre y cuando mantengamos, como decíamos, la capa de abajo, que es la capa de los datos y el core del negocio, bien, digamos, desacoplado, ¿vale?, del resto de la arquitectura, para que uno pueda decir, mira, a la mañana pues resulta que no me encaja los costos, o ha salido otra tecnología que es mejor y yo tengo esa capacidad de moverme. Hay una cosa que mencionaste que suele ser una creencia de las personas que cuando están analizando diferentes opciones de que se puede conectar afuera de Google, ¿eso es lo que te entendí? O sea, por ejemplo, yo recuerdo haber visto una demo, no sé si es algo Sí. que ustedes ven, de Gemini Enterprise redactando, por ejemplo, un correo en Outlook. ¿Sí? O se puede conectar porque tú a un CRM que no es del entorno de Google. Ese tipo de cosas te Sí. estás mencionando. O sea, Ok. de hecho ya existen múltiples conectores. Google tiene un marketplace donde existen múltiples conectores para muchas de las plataformas conocidas, no sé, Salesforce, Ya. de todos los CRMs que te puedas imaginar, ¿vale? Incluso agentes, tiene un marketplace de agentes para cada una de estas tecnologías, ¿no? Entonces, integrarse con SharePoint, es un ecosistema que va evolucionando muy rápido. Y si no está la integración, tú siempre tienes ahora una forma, que es tú sabes lo que son los servidores CMP, ¿no? Sí. Puedes desplegar un CMP y poder integrar datos que no necesariamente están dentro de Google. Tú puedes hacerlo, ¿no? Claro. Entonces tienes Ok. como esa flexibilidad efectivamente para cosas que son más estándares, hacerlas rápido, pero también otras cosas que son un poquito más custom, poderlas integrar. O sea, te entendí bien, es MCP, ¿no? El Sí. Model Context Protocol. Sí. Ya, entonces para... MCP servers, básicamente. Claro, sí, porque probablemente la gente dice, oye, ¿qué están diciendo? Es MCP en español y significa Model Context Protocol, como dijiste recién, y básicamente es un protocolo que se creó para poder conectar dos herramientas que no están normalmente conectadas y es como si fuera un acuerdo, un tratado entre estas dos partes para que, pensando en que el usuario de esta interfaz no va a ser un humano, sino que va a ser un Modelo. agente, un modelo de lenguaje. Claro. ¿Ya? Entonces, hay un capítulo de eso que hicimos hace mucho tiempo atrás. Probablemente algún día vamos a volver a tocar el tema porque el protocolo se está siempre actualizando. Pero si no les suena ese concepto, es básicamente como conectar una herramienta tradicional. Piensen en su CRM, en su correo quizás, porque hay MCPs, por ejemplo, de email, a un modelo de lenguaje. O sea, son dos cosas que dos desarrolladores hicieron por su lado distinto y alguien dijo, ok, vamos a crear el protocolo que crea el puente entre estas dos partes. ¿No? Exactamente. ¿Sientes que todos hablan de inteligencia artificial, pero tu empresa aún no la aprovecha? En Evo Academy te ayudamos a llevar la IA a resultados reales con nuestros cursos para empresas. Estos cursos son actualizados, personalizables y aplicados a tu trabajo. Por ejemplo, nuestro curso de inteligencia artificial para los negocios es ideal para equipos que están explorando el potencial de esta tecnología, mientras que nuestros cursos de Claude, Gemini, ChatGPT y Copilot están pensados para quienes quieren aprovechar al máximo estas herramientas. Revisa nuestro catálogo completo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Antonio, ¿hay alguna cosa que no te haya preguntado y que venga a tu mente respecto a las cosas que hemos tocado hoy día o a otra cosa que le pudiera servir a alguien que hoy día está tomando, ve que su empresa está con esta brecha que comentamos al principio y la quiere comenzar a cerrar? Más que la pregunta es como una reflexión, te diría, que también me gustaría saber un poco tu opinión al respecto, que es, yo creo que estamos en un contexto en el cual el nivel de, digamos, de velocidad al que está traccionando el uso de agentes es exponencial. No suelo hacer este tipo de afirmaciones porque creo que, de hecho, yo siempre era como, al principio era un poco escéptico, ¿vale? De algunas innovaciones alrededor de la inteligencia artificial y creía que no iba a ser tan rápido, pero efectivamente estaba equivocado y está siendo mucho más rápido de lo que incluso pensamos, y yo creo que ahora tengo también la convicción de que, por lo que estoy viendo, lo que estoy conversando con muchos clientes, es que está yendo mucho más rápido de lo que las organizaciones están pensando. Entonces yo creo que aquí es la pregunta que primero se tiene que hacer cualquier organización es, ¿de verdad estoy tomándole el peso a la transformación que tengo que hacer como organización para ser una empresa agéntica? ¿De verdad está correctamente priorizado? ¿Tengo claro en qué ámbitos o áreas puede generarme valor? ¿O está todo bien? ¿Está todo perfecto? Y no tenemos que hacer nada y
Entonces, como raro, ¿no? Claro, entonces, sí. entonces, la pregunta que yo me haría si fueran organizaciones, más que el sentido de urgencia o la preocupación, es la acción. Es decir, dejar de pensar en... Entonces, yo aquí, la pregunta que te hago aquí también es, ¿tú crees, de todos los podcasts y todas las entrevistas que has hecho, que existe como este sentido de urgencia en general en los clientes con los que tú hablas o las personas que has entrevistado? ¿O crees que todavía se ve como algo que está pasando muy afuera, de que en realidad es otro hype más de los que hemos visto en los últimos años? Yo creo que un poco, y teniendo un poco el marco conceptual que hablamos antes de estos 3 niveles, yo creo que hay una alta presión por el tema de aumentar. O sea, como que ahora, por ejemplo, si una persona no está ocupando algún asistente, se siente muy atrás y como que quiere resolver ese problema urgentemente. Como se siente muy atrás de no saber cómo operar un ChatGPT, un Gemini, un Copilot, etcétera. Pero más allá de eso, como que me pasa al revés. Me pasa como que ya, quiero saber ocupar este asistente rápido porque no puedo creer que no sepa Claude y tengo que escribirme en el curso ahora porque si no me quedo atrás. Veo mucha urgencia ahí, pero veo poca urgencia en como, ya, pero este proceso que funciona bien, ¿para qué lo vamos a tocar? ¿Cierto? O sea, yo sé que podría funcionar mejor, pero ¿para qué lo vamos a tocar? Pero tu competidor lo va a tocar. Y cuando tu competidor lo toque y lo haga más eficiente que tú, vas a estar muy atrás. Pero esa visión, hoy día, como el proceso anda o no hay nada incendiándose, creo que ahí hay poca presión. En el fondo, como que lo dividiría, en el fondo, ocupando este framework de aumentar, reconfigurar y transformar. Creo que hay mucha presión en el aumentar, mucha gente contactándonos también por ese lado, y muy pocas personas dispuestas a empezar a tener la conversación del reconfigurar y del transformar. No sé si te hace sentido. Sí, totalmente. Yo creo que sí, porque sabes aquí que dicen que si funciona no lo toques, ¿no? Sí. El tema es que yo creo que, y también hay parte de razón y se entiende también, Sí. Yo creo que uno tiene que priorizar, como hablábamos antes, ¿no? Es decir, si lo que quiero es aumentar, si lo que necesito es reconfigurar o transformar. Yo creo que va a depender mucho de la organización. Sí, claro, efectivamente puede haber todavía mucho de aumentar. La pregunta es cuál es el valor de ese aumentar. Es decir, si yo le entrego a alguien cloud, por ejemplo, en su día a día, ¿de verdad está siendo más eficiente o está produciendo como en menor tiempo o mejor calidad? Es decir, ¿cómo tengo un poco esa trazabilidad y cómo eso se traduce en el negocio? Que yo creo que esa es la ecuación más compleja. Es decir, ¿cuál es si uno me gustaría como tener una ecuación? Siempre he pensado que sería interesante tener una ecuación que permita comparar el puntos de margen EBITDA o ingresos versus tokens. Entonces, como rentabilidad por tokens. Rentabilidad. De hecho, hace poco vino Patricio Cofré de EY. Sí. ¿Sí? Y él comentaba que efectivamente algunas empresas estaban hablando de rentabilidad por tokens, empezando esa conversación, pero también hablaba un poco de que los asistentes tienen un buen caso de negocio, digamos. ¿Por qué? Porque en general tú haces la matemática y termina aumentando más o menos entre 3 y 4 horas de productividad a la semana, que obviamente es importante para algunas empresas. Una pyme muy presionada por su negocio obviamente agradece esas 4 horas más en la semana, pero no te va a cambiar el negocio, ¿cierto? O sea, en el fondo vas a hacer marginalmente mejor, es alta productividad, un 10% más de horas a la semana, sí, pero no te va a poner en el líder de mercado en una industria competitiva. O sea, en el fondo va a generar un aumento, sí, pero no es tan transformador. Es marginal. Claro, y para poder hacer esas dos hay que un poco explorar estos otros 2 niveles que hablamos durante el capítulo. Sí, yo de hecho un poco volviendo al tema del ingreso o margen de EBITDA por token, también creo que hay que, en paralelo a eso, que creo que es bueno, ¿vale? Tener un poco el ver cómo se captura el valor, pero no desde la lógica sino de asegurar de que lo estamos utilizando en la dirección correcta, ¿vale? Porque yo el otro día hablaba de esto mismo, de ¿alguien calculó el ROI de Excel? Sí. Si nos hubiéramos puesto a calcular el ROI de Excel, y hubiera sido como no hubiéramos terminado nunca. Entonces nadie se puso a calcular el ROI de Excel, simplemente lo empezamos a utilizar. Yo creo que tenemos que partir por ahí, ¿no? Es decir, no calculemos el ROI de esto no busquemos solo el ROI porque estamos experimentando, estamos aprendiendo. Pero sí, cuando tenemos que escalar, ahí sí que tenemos que buscar el ROI, y que efectivamente, como te decía Patricio, hay casos de uso que tienen, digamos, tienen una captura de valor muy rápida, y otros que es una captura de valor más cuestionada, ¿no? Claro. Pero creo que sí, que efectivamente tenemos que ver cómo se alinea un poco al negocio.
Y por último, yo creo que también tenemos un paradigma, ¿vale? Que la pregunta es si somos conscientes todavía de entender de que tenemos mucha capacidad, mucho poder en nuestras manos, y creo que todavía no entendemos todo lo que podemos hacer. Es decir, si el otro día calculábamos como que hay estudios que dicen que más o menos va a haber como 100 agentes por persona, ¿no? Unos 100 agentes, ¿no? Se ve como si te dijera, Sebastián, oye, te voy a dar ahora 100 personas en tu equipo, ¿qué dirías? Claro. Lo primero que dirías es... No sé si lo puedo manejar, la verdad. Es que ese es el punto. Entonces dirías, no sé si los puedo manejar. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer con tanto poder? ¿Vamos a mejorar nuestras vidas? ¿Vamos a mirar que ese nivel de productividad nos permita estar más tiempo también con las familias, más tiempo... O sea, ¿qué vamos...? ¿O va a ser solo productividad? Es decir, ¿cómo vamos a ser capaces de manejar toda esa potencia que tenemos en nuestras manos? Y si vamos a ser capaces de cambiar un poco cosas que llevan mucho tiempo esperando ser transformadas y que sabemos que son cosas mucho más complejas que nos afectan a toda la sociedad, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Antonio, por haberte unido al podcast hoy día. De verdad fue muy constructiva la conversación, especialmente para la gente que está viendo que efectivamente su empresa hay una brecha que tiene que ir cerrando. Entonces, varios de las conversaciones podría iluminar esa toma de decisión para estas personas que están tratando de hacer que su empresa efectivamente vaya adoptando más la inteligencia artificial. Para la gente que también está escuchando, recuerden darle like, suscribirse si es que el capítulo les gustó, para que sigamos teniendo más conversaciones interesantes en torno a cómo llevar la inteligencia artificial a las empresas. Esto fue Inteligencia Artificial para los Negocios y nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!